Antes de que mate. Capítulo 2. Mackenzie sintió un nudo en el estómago cuando miró fuera del coche y vio las furgonetas de la prensa amontonadas y a los periodistas peleándose por la mejor posición para atacarla a ella y a Porter mientras llegaban a la comisaría. Mientras Porter estacionaba, vio cómo se acercaban varios presentadores de informativos, corriendo por el césped de la comisaría con sus camarógrafos cargados, siguiéndoles el ritmo por detrás. Mackenzie vio que Nelson ya estaba en la puerta de entrada, haciendo lo que podía para calmarlos. Parecía incómodo y agitado. Hasta desde aquí podía ver el sudor brillando en su frente. Cuando salieron, Porter se acercó a ella, asegurándose de que no fuera la primera detective que vieran los medios. Cuando pasó junto a ella, le dijo: «No digas nada a esos vampiros, ¿eh?». Ella sintió una ráfaga de indignación ante su comentario condescendiente. «Ya lo sé, Porter». La multitud de periodistas y cámaras les alcanzó. Había al menos una docena de micrófonos en su cara que salían de la muchedumbre mientras pasaban de largo. Las preguntas les llegaban como un zumbido de insectos. ¿Ya se ha notificado a los hijos de la víctima? ¿Cuál fue la reacción del granjero al encontrar el cadáver? ¿Es este un caso de ataque sexual? ¿Es buena idea que se asigne una mujer a un caso como este? La última pregunta molestó un poco a Mackenzie. Ya sabía que solo estaba intentando obtener una respuesta con la esperanza de conseguir un jugoso espacio de 20 segundos en las noticias de la tarde. Solo eran las 4, si actuaban deprisa, puede que tuvieran una joya que ofrecer a las noticias de las 6. Mientras se hacía camino a través de las puertas hacia adentro, la última pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Es buena idea que se asigne una mujer a un caso como este? Recordó la carencia de emoción con la que Nelson había leído la información sobre Hailey Leesbrook. Por supuesto que lo es, pensó Mackenzie. De hecho, es crucial que una mujer se haga cargo de esto. Finalmente, entraron a la comisaría y las puertas se cerraron detrás de ellos. Mackenzie respiró aliviada de estar en silencio. «Malditos parásitos», dijo Porter. Ya se había deshecho de la bravuconería en su caminar ahora que ya no estaba frente a las cámaras. Caminó despacio, pasando de largo el escritorio de la recepcionista hacia el pasillo que llevaba a las salas de conferencias y a las demás oficinas de la comisaría. Parecía cansado, listo para ir a casa, listo para terminar con este caso de una vez. Mackenzie entró primero a la sala de conferencias. Había varios agentes sentados a una mesa alargada, algunos en uniforme y otros con ropa de civil. Dada su presencia y la repentina aparición de las furgonetas de la prensa, Mackenzie imaginó que la historia se había filtrado en todo tipo de direcciones durante las 2 horas y media que habían pasado desde que salió de la oficina, fue al maizal y regresó. Era algo más que una espeluznante escena de asesinato. Ahora se había convertido en un espectáculo. Mackenzie agarró una taza de café y tomó asiento. Alguien había colocado carpetas alrededor de la mesa con la poca información que ya se había reunido sobre el caso. Mientras la hojeaba, empezó a llegar más gente a la sala. En cierto momento entró Porter, tomando asiento al otro extremo. Mackenzie tomó un momento para mirar su teléfono y vio que tenía 8 llamadas perdidas, 5 mensajes en el buzón de voz y una docena de mensajes en su cuenta de correo electrónico. Era un duro recordatorio de que ya tenía suficientes casos antes de que la enviaran al maizal esta mañana. La triste ironía era que, aunque sus compañeros más mayores se pasaran mucho tiempo degradándola y lanzándole sutiles insultos, también se daban cuenta de que tenía talento. A consecuencia de ello, llevaba una de las carpetas de casos más grandes del cuerpo. Hasta la fecha, sin embargo, nunca se había quedado atrás y tenía un porcentaje estelar de casos cerrados. Pensó en responder algunos de sus correos electrónicos mientras esperaba, pero el jefe Nelson entró antes de que tuviera oportunidad y cerró rápidamente la puerta de la sala de conferencias detrás de sí.
No sé cómo se han enterado tan rápido la prensa sobre esto, pero si descubro que alguien en esta sala es el responsable, va a tener mucho por lo que responder. ¿Están oyendo? La sala enmudeció. Unos cuantos agentes y personal relacionado comenzaron a mirar nerviosamente el contenido de las carpetas que tenían delante de ellos. Aunque Nelson no le caía demasiado bien a Mackenzie, nadie podía negar que la presencia y la voz del hombre se hacían con el mando de una sala sin apenas ningún esfuerzo. Esto es lo que sabemos, dijo Nelson. La víctima es Hailey Leesbrook, una bailarina de striptease de Omaha, 34 años, 2 hijos, de 9 y 15 años. Por lo que hemos averiguado, fue secuestrada antes de fichar en el trabajo, ya que su jefe dice que no apareció la noche previa en absoluto. El video de seguridad del runway, su lugar de trabajo, no muestran nada. Por tanto, estamos operando con la suposición de que se la llevaron en algún lugar entre su apartamento y el runway. Esto es una zona de 7,5 millas. Una zona en la que en este momento tenemos unos cuantos agentes investigando con el Departamento de Policía de Omaha. Entonces miró a Porter como si fuera su alumno preferido y dijo: Porter, ¿por qué no describes la escena del crimen? Por supuesto, tenía que elegir a Porter. Porter se puso de pie y hojeó la sala para asegurarse de que todo el mundo estaba prestando la máxima atención. La víctima estaba amarrada a un poste de madera con las manos atadas por detrás. El avistamiento de su muerte tuvo lugar en un claro de un maizal, a poco menos de 1 milla de la autopista. Tenía la espalda cubierta de lo que parecían ser marcas de latigazos realizados por algún tipo de látigo. Notamos huellas en la tierra que eran de la misma forma y tamaño que los latigazos. Aunque no lo sabremos con certeza hasta después del informe del forense, estamos bastante seguros de que esto no fue un ataque sexual, a pesar de que habían desnudado a la víctima hasta dejarla en paños menores y el resto de su ropa no estaba por ningún lado. Gracias, Porter, dijo Nelson. Hablando del forense, estuve hablando con él por teléfono hace unos 20 minutos. Dice que, aunque no lo sabrá con seguridad hasta que realice la autopsia, probablemente la causa de la muerte va a ser pérdida de sangre o algún tipo de trauma, posiblemente en la cabeza o en el corazón. Sus ojos se volvieron a Mackenzie y había muy poco interés en ellos cuando le preguntó: ¿Alguna otra cosa que añadir, White? Sí, los números, dijo ella. Nelson volteó los ojos delante de toda la sala. Su falta de respeto era obvia, pero ella la pasó por alto, decidida a contárselo a todos los presentes antes de que le pudieran interrumpir. Descubrí lo que parecían ser 2 números separados por una barra, tallados en la parte inferior del poste. ¿Qué números eran?, preguntó uno de los agentes más jóvenes sentados a la mesa. Números y letras en realidad, dijo Mackenzie. N511 y J202. Tengo una fotografía en mi teléfono. Habrá más fotografías aquí enseguida, en cuanto Nancy las imprima, dijo Nelson. Habló rápida y contundentemente, dejando saber a la sala que la cuestión de estos números estaba cerrada. Mackenzie escuchó a Nelson mientras hablaba de las tareas que había que llevar a cabo para cubrir la zona de 7,5 millas entre la casa de Hailey Leesbrook y el runway. Aunque solo estaba escuchando a medias, realmente, su mente no dejaba de regresar a la forma en que el cuerpo de la mujer había sido atado. Algo relativo a la exhibición del cuerpo entero le había resultado familiar casi de inmediato y todavía continuaba con ella cuando se sentó en la sala de conferencias. Repasó las notas del informe en la carpeta, esperando que algún detalle menor pudiera despertar algo en su memoria. Repasó las 4 páginas del informe, esperando que revelaran algo. Ya sabía todo lo que había en la carpeta, pero escaneó los detalles de todos modos. Mujer de 34 años presuntamente asesinada la noche anterior. Latigazos, cortes, varias laceraciones en su espalda, atada a un viejo poste de madera. Se asume que la causa de la muerte sea pérdida de sangre o posible trauma al corazón.
El método empleado para atarla sugiere posibles connotaciones religiosas, mientras que el tipo de cuerpo de la mujer apunta a una motivación sexual. Mientras lo leía, algo encajó. Se distrajo por un momento, dejando que su mente fuera donde tenía que ir sin ninguna interferencia de su entorno. Al tiempo que ella enlazaba los hechos y se le ocurría una conexión que esperaba fuera equivocada, Nelson comenzó a relajarse. Y como es demasiado tarde para que los controles de carretera sean eficaces, vamos a tener que apoyarnos principalmente en el testimonio de los testigos, hasta en los detalles más minúsculos y aparentemente inútiles. Bueno, ¿alguien tiene algo que añadir? Una cosa, señor, dijo Mackenzie. Podía darse cuenta de que Nelson estaba conteniendo un suspiro. Desde el otro extremo de la mesa, oyó como Porter hacía un leve sonido medio riéndose. Ignoró todo ello y esperó a ver cómo le replicaba Nelson. ¿Sí, White?, preguntó él. Me estoy acordando de un caso de 1987 que era similar a este. Estoy bastante segura de que fue justo a las afueras de Roseland. Las ataduras eran las mismas, el tipo de mujer era el mismo. Estoy bastante segura de que el método de la paliza fue el mismo. ¿1987? Preguntó Nelson. White, ¿acaso habías nacido ya? Esto fue recibido con risas leves de más de la mitad de la sala. Mackenzie no prestó ni la mínima atención. Ya encontraría tiempo para sentirse avergonzada después. No lo había hecho, dijo sin miedo de enfrentarse con él. Pero sí que leí el informe. ¿Se le olvida, señor?, dijo Porter. Mackenzie se pasa sus horas libres leyendo archivos de casos sin resolver. Esta chica es como una enciclopedia andante en estas cuestiones. Mackenzie se dio cuenta de inmediato de que Porter se había referido a ella por su nombre de pila y de que le había llamado una chica en vez de una mujer. Lo más triste es que ella no creía que él ni siquiera se diera cuenta de su falta de respeto. Nelson se rascó la cabeza y soltó por fin el suspiro tormentoso que había estado acumulando. 1987. ¿Estás segura? Casi del todo, señor. ¿Roseland? ¿O el área circundante?, dijo ella. Está bien, dijo Nelson, mirando al extremo de la mesa donde estaba sentada una mujer de mediana edad, escuchando con atención. Tenía un ordenador portátil delante de ella, en el que había estado tecleando en silencio todo el tiempo. Nancy, ¿puedes hacer una búsqueda sobre esto en la base de datos? Sí, señor, dijo ella. Comenzó a teclear algo en el servidor interno de la comisaría de inmediato. Nelson lanzó otra mirada reprobatoria a Mackenzie que básicamente se traducía como: será mejor que tengas razón. Si no la tienes, acabas de hacerme perder 20 segundos de mi preciado tiempo. De acuerdo, chicos y damas, así es como vamos a dividir esto. En el momento que termine esta reunión, quiero que Smith y Verhill se dirijan a Omaha para ayudar al departamento de policía local. A partir de ahí, si es necesario, rotaremos en pares. Porter y White, quiero que ustedes dos hablen con los hijos de la difunta y con su jefe. También estamos trabajando para conseguir la dirección de su hermana. Disculpe, señor, dijo Nancy, elevando la vista de su ordenador. Sí, Nancy. Parece que la detective White tenía razón. Octubre de 1987 se encontró a una prostituta muerta y atada a un poste de madera justo fuera de los límites de la ciudad de Roseland. El archivo que estoy mirando dice que la dejaron en su ropa interior y que fue gravemente azotada. No hay signos de abuso sexual y ningún motivo digno de mención. La sala se volvió a quedar en silencio porque muchas preguntas condenatorias no fueron expresadas. Al final, Porter fue el que habló y aunque Mackenzie podía asegurar que estaba tratando de descartar el caso, pudo escuchar un toque de preocupación en su voz. Eso fue hace casi 30 años. Yo diría que es una conexión débil. No obstante, es una conexión.
dijo Mackenzie. Nelson golpeó el escritorio con su puño, su mirada encendida hacia Mackenzie. Sí, hay una conexión aquí. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Significa que puede tratarse de un asesino en serie, dijo ella. Y hasta la idea de que pueda que se trate de un asesino en serie significa que tenemos que pensar en llamar al FBI. Ah, demonios. Ahí te estás precipitando. Te estás precipitando mucho, White. De hecho. Con el debido respeto, dijo Mackenzie, merece la pena investigarlo. Y ahora que tu cerebro programado nos ha hecho prestar atención a ello, tenemos que hacerlo, dijo Nelson. Haré algunas llamadas y te pondré a trabajar en la investigación. Por ahora, dediquémonos a lo que es relevante y urgente. Eso es todo por ahora, gente. Pónganse a trabajar. El pequeño grupo sentado a la mesa de conferencias comenzó a dispersarse, llevándose sus carpetas con ellos. Cuando Mackenzie empezó a salir de la sala, Nancy le lanzó una sonrisa de reconocimiento. Era lo más alentador que Mackenzie había experimentado en el trabajo en más de 2 semanas. Nancy es la recepcionista que en ocasiones comprueba datos en la comisaría. Que Mackenzie supiera, era uno de los pocos miembros de más edad en el cuerpo que no tenía ningún problema con ella. Porter, White, esperen, dijo Nelson. Ella percibió que ahora Nelson mostraba más de esa misma preocupación que había visto y oído en la intervención de Porter hace apenas unos segundos. Parecía que le estuviera poniendo hasta enfermo. Buena memoria con el caso del 87, White. Bueno, es un tiro a ciegas que hace que te preguntes... ¿Te preguntes qué? Inquirió Porter. Mackenzie, que nunca había sido alguien con pelos en la lengua, respondió por Nelson. ¿Por qué ha decidido volver a la acción ahora mismo? ¿Y cuándo matará de nuevo? Antes de que mate, capítulo 2.